Capítulo 5. La furia del mar y la soberbia del Inca. El día de la partida amaneció con un silencio extraño, pesado, como si incluso las aves de la costa comprendieran que estábamos a punto de desafiar a los dioses. Frente a nosotros, alineadas como columnas de un ejército sagrado, esperaban 150 balsas de todos los tamaños. Sobre sus cubiertas se agitaban miles de hombres, el rumor vivo de un pueblo entero listo para internarse en lo desconocido. El señor de Chimú había entregado miles de marineros, carpinteros y cargadores para este esfuerzo, una muestra de lealtad tan colosal que aún hoy me sorprende recordarla. Él mismo había asegurado la construcción de las balsas mayores, reforzadas con las mejores maderas de su reino y con velas tejidas por artesanos expertos. A ello se sumaban las huestes reunidas por orden del Sapa Inca, contingentes de los huancas, fieros como el granizo en las montañas, los collas, disciplinados y silenciosos, los cañaris, expertos en movilizar provisiones, y otros señoríos menores cuyos estandartes se elevaban como una selva de colores. Todos habían respondido al llamado imperial, entre guerreros, marineros, cargadores, sirvientes, artesanos, sacerdotes y mis propios acólitos, éramos alrededor de 35.000 almas. La mayoría de los hombres de mar provenían de pueblos que conocían el océano como nosotros conocemos los templos. Los tayanes, hijos de las corrientes, y los chimú, herederos de una tradición náutica tan antigua como sus templos de barro. Caminaban sobre las balsas como si fueran extensiones de sus propias casas. El viento, la sal y el movimiento del mar parecían obedecerlos. La balsa del Sapa Inca era una maravilla digna de Inti. Un pequeño palacio flotante adornado con oro martillado, pilares tallados con figuras de pumas y cóndores, y un dosel tejido por las vírgenes del sol. A su alrededor, marineros escogidos del Chimú lo custodiaban como si resguardaran la luz misma del amanecer. A mí también se me había asignado una embarcación amplia, decorada como un templo portátil. Talismanes solares, tablillas sagradas, cántaros con agua bendita del Coricancha y un pequeño altar donde el fuego eterno, ese que jamás debía apagarse, viajaría con nosotros. Pero no pude aceptarlo. Ordené a uno de mis jóvenes sacerdotes que quedara al mando del altar y las reliquias. Le entregué mi vara ceremonial y mi bendición. Yo no pensaba navegar aparte. Mi lugar estaba junto al Inca. Era joven, valiente, impetuoso, demasiado dispuesto a desafiar lo desconocido con la seguridad de quien se cree protegido por todos los dioses. Yo, que había acompañado a su padre en campañas lejanas, sabía que la juventud, cuando gobierna un imperio, necesita guía y consejo constantes. Subí a su balsa cuando el sol apenas nacía detrás de las dunas. Los orejones se hicieron a un lado al verme. Los consejeros del Inca inclinaron la cabeza con respeto. Entonces él apareció, con ese porte que mezclaba destino y orgullo, como si la tierra misma se apartara frente a él. «Sumo sacerdote, ¿has abandonado tu templo flotante para venir conmigo?», preguntó con una sonrisa que no ocultaba su satisfacción. «Mi señor», dije inclinándome, «mi lugar está donde usted esté. La fe debe acompañar al poder, y el poder debe escuchar a la fe». Él rió suavemente, con esa risa breve que más que alegría revelaba juventud. «Entonces quédate a mi lado», respondió. «Si el mar quiere ponerme a prueba, quiero que seas testigo de mi respuesta». Las trompetas de caracol resonaron a lo largo de la costa.
Los tambores chimú estremecieron la arena. Miles de brazos empujaron las balsas hacia el océano, y poco a poco la flota entera comenzó a avanzar, como un gran animal que despertaba y se internaba en un mundo sin senderos. Mientras dejábamos atrás la costa y los estandartes ondeaban bajo la primera luz del día, pensé, ingenuamente, que volveríamos con gloria, sin grandes pérdidas, sin sombras que lamentar. Qué poco sabía entonces. Qué pequeño era mi entendimiento ante lo que el océano, antiguo y silencioso, había preparado para nosotros. Y así, con la certeza de quien cree que la bondad del mar durará para siempre, avanzamos hacia el horizonte. Los primeros días nos regalarían una calma que parecía promesa, pero que, en el fondo, era solo el aliento antes del grito. Los primeros días del viaje fueron suaves, casi placenteros. El mar, que yo siempre había temido como una criatura impredecible, se mostró tranquilo, con un oleaje tan dócil que parecía invitarnos a internarnos más y más en sus dominios. El viento hinchaba las velas con moderación, empujando a la flota con una gentileza inesperada. Muchos de los hombres de los Andes, aquellos que habían vivido toda su vida entre montañas nevadas y quebradas profundas, miraban el horizonte azul con un asombro infantil. Algunos se arrodillaban al borde de las balsas y dejaban caer las manos en el agua salada, riendo como si hubieran descubierto un nuevo mundo. Otros comentaban que el mar olía diferente en cada amanecer, como si cambiara de humor a cada hora. Para ellos, aquello no era una amenaza, sino una maravilla. «Mira, hermano, es como un lago sin orillas», decía un joven huanca que viajaba a bordo de una de las balsas próximas a la nuestra. «Y ni siquiera sabemos dónde termina», respondía otro, con los ojos muy abiertos y el brillo de la aventura encendido en el rostro. Pero no todos estaban tranquilos. Desde mi lugar en la balsa del Inca, escuchaba a veces conversaciones bajas entre los marineros chimú. Hombres curtidos por el océano, dueños de una sabiduría que nosotros, hijos de la sierra, apenas comprendíamos. «No deberíamos alejarnos tanto de la costa», murmuró uno de ellos, creyendo que nadie lo escuchaba. «Estas aguas no son como las de los pescadores», respondió otro. «Hay lugares donde el mar se vuelve traicionero sin aviso». Algunos incluso miraban hacia el horizonte con verdadera preocupación, como si esperaran ver surgir de la distancia un fantasma antiguo. Yo oía esas palabras, pero no dejaba que penetraran en mi espíritu. No quería sembrar dudas en mi corazón ni en el del Inca. Sin embargo, una parte de mí, la más vieja, la que había aprendido a escuchar los susurros del mundo, registró cada una de esas advertencias. Aún así, seguí con mis funciones. Cada mañana encendía el saumerio, ofrecía mi plegaria a Inti y pedía claridad para el joven señor que guiaba aquella empresa colosal. Rezaba para que el sol marcara el camino, para que el mar respetara nuestra travesía, para que los espíritus de nuestros antepasados protegieran la flota. El Inca me observaba a veces mientras realizaba los rituales. No decía palabra, pero su mirada parecía buscar certezas en cada gesto mío. Él era valiente, sí, pero también era consciente de que estábamos desafiando territorios que ni nuestros mitos describían con claridad. «¿Crees que Inti ilumina nuestro rumbo, sacerdote?», me preguntó una mañana mientras el humo del incienso danzaba sobre su cabeza. «Inti siempre ilumina a sus hijos», respondí, «pero aún más a quienes se atreven a caminar donde nadie ha caminado antes». Él asintió, satisfecho,
y volvió a contemplar la línea infinita del mar. Era fácil creer, en esos primeros días, que todo sería así de sencillo, que las olas seguirían calmadas, que el viento continuaría suave, que los dioses estaban complacidos con nuestra audacia. Era fácil, y era un engaño, porque el océano, como aprenderíamos pronto, tiene su propio lenguaje. Y cuando decide hablar con furia, ninguna plegaria, ninguna lanza y ninguna corona pueden silenciarlo. El primer murmullo llegó esa misma tarde. Unas horas después del mediodía, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, escuché voces tensas en una de las balsas cercanas. Los tallanes, marineros expertos, cuya intuición valía más que cualquier amuleto, discutían con uno de los orejones que servían como guardia noble en la embarcación del Inca. Me acerqué al borde de nuestra balsa, acompañado por 2 de mis sacerdotes, y agucé el oído. «El viento ha cambiado», decía uno de los tallanes, con la voz áspera por la sal. «Y el oleaje está subiendo desde el sur. Si seguimos recto entraremos en aguas turbulentas. Debemos virar antes del ocaso». «Háblale al Sapa Inca», añadió otro. «Haz que entienda que el mar está inquieto. No podemos arriesgar la flota». El orejón, con el mentón levantado y el aire altivo de los nobles del Cuzco, no parecía dispuesto a tolerar tales advertencias. «Basta», gruñó, agitando una mano como si espantara moscas. «No voy a llevar miedos ni supersticiones ante mi señor. Él guía esta empresa, no un grupo de pescadores cobardes». «No son supersticiones», insistió el tallán más viejo. «Es experiencia. El mar avisa cuando piensa levantarse. Si viramos ahora, podremos evitarlo». «He dicho que no», lo interrumpió el orejón, irritado. «El Inca no será molestado con tonterías». Mis sacerdotes me miraron, inquietos. Yo también sentí que algo en aquella discusión no debía ser ignorado. Los tallanes no hablaban por pánico. Hablaban porque conocían el lenguaje secreto de las olas. Me acerqué con calma, dejando que mi presencia imponiera silencio. Los marineros se inclinaron respetuosamente, pero el orejón apenas disimuló su fastidio. «¿Qué ocurre aquí?», pregunté. El tallán viejo fue el primero en hablar. «Santo señor, el mar está avisando. Los vientos no son buenos. Pedimos que la flota vire un poco hacia el este, no mucho, solo lo suficiente para evitar un mal camino». El orejón se cruzó de brazos. «No les escuchéis, sumo sacerdote. Son hombres de mar, sí, pero también son temerosos. Hallan presagios en cada ola. Si damos oídos a todas sus dudas, jamás avanzaremos». Lo miré fijamente. Su arrogancia era peligrosa, pero también comprendí que su temor a desagradar al Inca lo hacía ciego. «No despreciéis la sabiduría de quienes conocen el mar», le dije con serenidad. «Nosotros conocemos los caminos de la sierra. Ellos conocen los caminos del océano». El orejón apretó los labios, molesto, pero no se atrevió a replicar. Me quedé un instante en silencio. Dudé. No sabía si debía llevar este asunto al joven señor. El Inca era audaz, impetuoso, y quizás tomaría esto como un intento de frenarlo. Pero también era consciente que mis palabras no se ofrecían a la ligera. Finalmente me decidí. «Hablaré con el Sapa Inca», dije. «No puedo callar algo que podría poner en peligro a nuestra gente». El tallán inclinó la cabeza, aliviado. «Gracias, santo señor. Que el sol ilumine su juicio». «Que lo ilumine a todos», respondí.
Mientras regresaba a la balsa del Inca, sentí un peso en el pecho. No sabía si lo que estaba por advertir sería tomado como prudencia o como una sombra innecesaria en medio del entusiasmo imperial. Pero ya había tomado la decisión. Y el mar, silencioso pero vigilante, parecía observar cada paso mío. Me acerqué a la cámara central de la gran balsa, ese recinto adornado con mantos finos, cuerdas trenzadas en oro y tablillas donde los escribas anotaban cada orden dada por el soberano. Afuera, el rumor del mar se mezclaba con el golpe rítmico de los remos. Toqué suavemente la madera. Sapa Inca, solicito permiso para ingresar. Desde dentro, un orejón anunció mi presencia. Escuché la respuesta del joven señor, firme y clara. «¡Que pase!». Entré inclinado. Mis 2 sacerdotes se arrodillaron detrás de mí, como era debido en presencia del Hijo del Sol. El aire dentro de la cámara era distinto, cálido, solemne, cargado con el olor de resinas sagradas. Tupac Yupanqui estaba sentado en su asiento ceremonial, rodeado de varios de sus consejeros, orejones, capitanes de guerra y señores menores que lo acompañaban en la expedición. Cuando levantó la mirada hacia mí, pude ver ese brillo orgulloso que siempre le había caracterizado. «Sumo sacerdote», dijo, «¿qué asunto requiere interrumpir la calma de mi viaje?». Respiré hondo. «Mi señor, vengo con palabras de advertencia. Los tayanes, maestros del mar, han observado que el viento y las corrientes están cambiando. Ellos sienten que la mar prepara algo. Rogaron que interviniera, que pidiera a su majestad considerar virar un poco hacia el este para evitar riesgos». El ambiente cambió. Algunos consejeros se miraron entre sí. Otros fruncieron el ceño. Escuché el resoplido despreciativo de un capitán huanca. Uno de los orejones, que llevaba al cuello un collar de conchas blancas, habló sin pedir permiso. «Por favor, Sapa Inca, detener la marcha por nervios de pescadores. El mar siempre cambia. Si retrocedemos ante cada capricho de las olas, jamás conoceremos nuevas tierras». Otro capitán, uno de los collas, añadió: «Mi señor, esta expedición demostrará su grandeza ante todo el Tahuantinsuyo. No es momento de titubear. El sumo sacerdote habla por prudencia. Nosotros hablamos por honor», gruñó un tercero. Sentí el golpe de sus palabras como una flecha envenenada, pero me mantuve firme. Di un paso adelante. «Mi señor», insistí, «no es cobardía escuchar a quienes conocen el océano. Nuestra fuerza está en escuchar todas las voces. El mar habla y ellos entienden su lenguaje». Pero antes de que pudiera añadir algo más, Tupac Yupanqui levantó una mano. El silencio fue inmediato. Sus ojos recorrieron los rostros de sus consejeros, luego se posaron brevemente sobre mí. En su mirada había juventud, orgullo y una llama que no lograba apagarse con ninguna advertencia. «Hemos venido a conquistar lo desconocido», dijo con voz firme. «No a dejarnos intimidar por olas inquietas. El mar no doblegará mi voluntad. Seguiremos de frente». Los consejeros estallaron en aplausos, golpes de pecho, palabras de celebración. Así habla un inca verdadero. El hijo de Inti no retrocede. El océano se abrirá ante usted, gran señor. Yo bajé la cabeza. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que su decisión estaba tomada. Y en su condición de soberano,
era mi deber aceptar su decreto. «Como ordene el Hijo del Sol», murmuré finalmente. Tupac Yupanqui asintió, satisfecho. Salí de la cámara con mis sacerdotes detrás. El viento golpeó mi rostro apenas crucé el umbral. Miré al horizonte. La línea del mar temblaba, como si una bestia dormida comenzara a moverse debajo de la superficie. Y aunque obedecí a mi Señor, no pude evitar sentir que acabábamos de sellar nuestro destino. Seguimos avanzando de frente, tal como lo había ordenado el Sapa Inca, pese a la advertencia de los navegantes y de mis propias palabras. La voluntad del Inca era ley, y la flota entera obedeció sin cuestionar. Aún así, podía sentir en el aire un peso extraño, como si el océano mismo contuviera el aliento, esperando. El viento empezó a cambiar. Primero fue una brisa inquieta, luego una corriente brusca que golpeaba los costados de nuestras balsas. El oleaje se levantó con fiereza, haciéndolas crujir como si fuesen simples ramas. Me aferré como pude a la cuerda más cercana, protegiendo con mi otra mano el collar del inti que llevaba al pecho, intentando mantenerme firme ante los embates del mar. El Inca, sujetado con fuerza a una cuerda principal, alzó la voz para elevar el ánimo de sus hombres. Gritó palabras de valor, de coraje, de destino. Sus huestes respondieron, rugiendo con la fuerza de guerreros que habían cruzado montañas, derrotado reinos, doblegado tierras enteras. Pero sus voces no lograron calmar al océano, tampoco al cielo. De pronto, la luz se apagó. Las nubes se cerraron sobre nosotros como un manto de piedra, y el día desapareció. Un trueno estalló tan cerca que sentí el pecho vibrarme. Luego otro, y otro. La ira del cielo cayó sobre nosotros sin misericordia, como si los dioses mismos estuvieran ofendidos por la insolencia de mi Señor. El océano se volvió salvaje. Las olas crecieron como murallas líquidas, golpeando nuestras balsas con furia. Los marineros luchaban con todas sus fuerzas para mantener unida la flota, pero las embarcaciones chocaban unas contra otras. Escuché el sonido de la madera astillándose y sentí el temblor de los impactos bajo mis pies. Vi a guerreros de los Andes caer al agua, algunos arrastrados por las olas antes siquiera de poder gritar. Ninguno sabía nadar. Sus miradas de terror, abiertas al cielo oscuro, desaparecían bajo la espuma en cuestión de segundos. El mar reclamaba sus vidas sin contemplación. Intenté mantener la calma, rezándole al Inti, cuando vi a uno de mis siervos resbalarse. Su cuerpo se deslizó hacia el borde, directo hacia la muerte, pero un soldado lo atrapó por el brazo en el último instante y lo arrastró de nuevo al centro de la balsa. Aún así, el pánico ya se había extendido por toda la embarcación. Me giré para mirar al Inca. En medio del caos, su figura seguía erguida, luchando contra el viento y el mar. Pero, por un solo instante, vi en sus ojos algo que jamás había visto antes: duda, miedo. Fue apenas un parpadeo, una sombra reflejada por un relámpago. Luego, como si nunca hubiera existido, volvió esa mirada fiera con la que había conquistado reinos enteros. Y aún así, en lo más profundo de mi corazón, sentí que los dioses nos estaban poniendo a prueba y que habíamos respondido con orgullo en vez de prudencia. La calma llegó como un suspiro exhausto del cielo. Tras horas de caos, el mar finalmente cedió y la tormenta quedó atrás como un monstruo cansado. Lo habíamos logrado. Contra toda esperanza, contra toda furia del océano, sobrevivimos. Pero no hubo tiempo para celebrar. Levanté la mirada hacia el horizonte, buscando las balsas hermanas. De las 150 que formaban nuestra imponente flota,
pude distinguir menos de la mitad. El resto, desaparecidas, tragadas por la oscuridad, destrozadas por el mar, hundidas junto a miles de guerreros, navegantes y servidores. El dolor me atravesó como una lanza. En las balsas cercanas, orejones desesperados gritaban órdenes, exigiendo recuentos de sobrevivientes y de suministros. Podía escuchar llantos contenidos, voces quebradas, pasos frenéticos. La tormenta había pasado, sí, pero había dejado un vacío terrible. Entre la confusión, comencé a buscar a mi señor. Miré a mi alrededor, llamé su nombre, recorrí las plataformas una y otra vez sin hallarlo. Un nudo de angustia me apretó el pecho, hasta que finalmente llegué a sus aposentos. Allí estaba, sentado en su asiento de mando, inclinado hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en un punto invisible. No parecía el mismo hombre que, horas antes, había desafiado al cielo. Estaba cansado, abatido, como si el peso de miles de vidas cayera sobre sus hombros. Cuando entré, levantó la mirada hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos, no por lágrimas, sino por rabia consigo mismo. ¿Vienes a echarme en cara que no seguí tu consejo?, me dijo con la voz rota. Mira lo que he causado. Miles murieron por mi soberbia. Me acerqué despacio, no para juzgarlo, sino para sostenerlo. Señor, respondí, fallaste. Tomaste una mala decisión. ¿Y qué? Usted sigue siendo un hombre. Su labor como sapa inca es poner orden en el mundo. Pero incluso el gobernante del Tahuantinsuyo aprende. Su inexperiencia lo llevó al desastre, sí, pero el tiempo moldeará su voluntad y su fuerza, y yo estaré a su lado para aconsejarlo. No está solo. El inca cerró los ojos un instante. Respiró profundo. Su furia se apagó un poco, reemplazada por una determinación silenciosa. En este momento, continué, están haciendo el conteo de lo que nos queda. No sobreviviremos mucho tiempo en mar abierto. Necesitamos encontrar tierra firme, y pronto. Él asintió. Luego se levantó, lentamente, como quien carga un gran peso pero se rehúsa a dejarse vencer. Salimos juntos de sus aposentos, listos para enfrentar la dura realidad. En el exterior, orejones venían y iban con reportes. Pérdidas irreparables, daños graves en lo que quedaba de la flota, provisiones escasas, una situación límite. La atmósfera era tan pesada que parecía que cada palabra costaba el doble pronunciarla. Entonces, di un paso al frente. Sabía que los hombres necesitaban más que cuentas y lamentos. Necesitaban dirección. «Escuchad», proclamé, elevando la voz por encima de la agitación. Nuestro Señor ha demostrado su valía, ha encarado la furia del océano y aún está aquí. Sigue en pie y nosotros con él. Los dioses nos pusieron a prueba y hemos sobrevivido. No hemos sido vencidos. Los hombres levantaron la cabeza. Algunos apretaron los puños, otros asintieron con fuerza. Las miradas, antes apagadas, comenzaron a recuperar un destello de esperanza. Frente al mar que aún rugía a la distancia, la flota destrozada se reorganizó lentamente. Habíamos perdido mucho, pero no habíamos perdido la voluntad, ni el espíritu. Y así, con el sapa inca a mi lado, enfrentamos una vez más al mundo, listos para buscar tierra y para sobrevivir.